Bienvenidos, muchísimas gracias quienes nos miran en esta primera sesión, ya sean que están conectados en vivo o están conectados en retransmisión. Em, para las personas que están en vivo y no logran ver la clase de manera completa, recuerden que va a haber una retransmisión. Después de cada clase va a haber una retransmisión al día siguiente que se va a llevar a cabo, eh, que se va a llevar a cabo en lo que es a las 10 de la mañana. A ver, permítanme tantito porque me están diciendo que hay gente que no está logrando ingresar a la sala de Zoom. Y hay personas todavía esperando. A ver, si ya no está dejando entrar algunas personas. Voy a comunicarlo a los técnicos para que, pues bueno, nosotros no perdamos más tiempo. De todas maneras, va a quedar grabada la sesión. Y debería de estar bien la sala de Zoom. A 1000 personas está programado. Bueno, está programada a 1000 personas, ¿no? Listo. Ojalá que lo resuelvan. Ok, voy a continuar porque si nos perdemos, pues también la gente, ay, miren, ya están ingresando, qué bueno. Los técnicos que se hagan cargo un poquito de esto de la cuenta. Vamos a iniciar porque si no nos vamos a perder en la primera sesión. De todas maneras, este video va a quedar grabado. Como ahorita vamos a explicar lo que es la metodología en la cual vamos a estar trabajando. Va a quedar, como les digo, mañana a las 10 de la mañana va a ser la retransmisión, ¿sale? Bienvenidos los que se están integrando. Qué bueno que pues sí lograron ingresar porque había ahí unos detallitos, cuestiones técnicas, desafortunadamente. Ahí está. Listo, ya estoy compartiendo. Estamos en el Diplomado de Derecho Laboral. Quien va a estar a cargo, el doctor Luis Heriberto González Zárate. Él es el que va a estar con ustedes durante estas 6 clases. ¿Cuál es que vamos a estar trabajando? El diplomado, una va a ser en vivo y la otra es la retransmisión en vivo todos los viernes o los 6 viernes, ¿sí? A las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, porque también aquí luego tienen diferentes zonas horarias, hora Ciudad de México, va a ser la clase en vivo. Con este enlace nos vamos a estar conectando a través de Zoom. Todas maneras, nosotros les recordamos ahí en el grupo que ya va a iniciar la clase y les estamos compartiendo el enlace tanto de en vivo como en retransmisión. La retransmisión se va a llevar a cabo al día siguiente, los sábados a las 10 de la mañana para las personas que no puedan verlo el viernes en la tarde, puedan verlo al día siguiente, el sábado a las 10 de la mañana. Los videos no quedan permanentes, no, a pesar de que se sube a YouTube, no es un video que se queda ahí disponible. Una vez que finaliza la sesión, el video ya no está disponible, así que por favor traten de conectarse a la hora de la retransmisión, así mismo como en la hora en vivo, ¿no? Si ahorita finalizamos la clase, pues ya no está disponible. Lo mismo con la retransmisión para que ustedes, pues bueno, puedan tener ahí en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Ya muchos de ustedes, de los que estuvieron viendo la publicación para inscribirse a este diplomado, pues vamos a ver diferentes puntos. De todas maneras, el maestro pues les va a estar dando los puntos y temas en los cuales pues vamos a estar viendo durante estas 6 semanas, ¿sí? O estos 6 viernes de clases. Y pues bienvenido va dirigido tanto a abogados, empresarios, estudiantes y pues cualquier persona que tenga algún trabajo enfocado en este tema, ¿sale? Les recuerdo, el diplomado es gratuito.
no tiene ningún costo que ustedes adquieran este conocimiento, ya sea en vivo, ya sea en retransmisión. Son dos instituciones las que están en alianza, que es CECAP, que es el Centro de Educación Continua y Actualización, ¿sí? Su misión es proporcionar oportunidades de aprendizaje continuo y actualización profesional que sean relevantes, accesibles y sobre todo de alta calidad para empoderar a los profesionales a alcanzar el éxito en sus carreras y contribuir al progreso de las sociedades en general. Así lo encuentran en Facebook como CECAT para aquellas personas que deseen continuar y seguirnos para diferentes actualizaciones. Y también de la mano junto con CERES, que es consultoría integral en materia agraria. Ya muchos de ustedes han estado en algunos otros talleres y diplomados con nosotros. La misión de CERES es brindar asesoramiento especializado y soluciones efectivas a nuestros clientes en el sector agrario. Nos comprometemos a apoyarlos en la toma de decisiones estratégicas y legales para maximizar su rentabilidad, promover la sustentabilidad y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Así que CECAP y CERES traen para ustedes este diplomado de manera gratuita, como les comenté. Las sesiones en vivo y en retransmisión, ustedes van a estar pudiendo verlas. Toda la información se va a compartir en el grupo, tanto de los enlaces en vivo como los enlaces en retransmisión, ¿sí? Ahora, para aquellas personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia, esta la pueden ustedes solicitar o adquirir una vez que finaliza el diplomado, o también pueden irla adquiriendo durante la duración del diplomado. Ahorita que finalice esta primera sesión, les vamos a compartir en el grupo de manera detallada las formas de pago y los pasos a seguir. La constancia tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 1,200 pesos mexicanos para las personas que lo vayan a adquirir, y cuenta con un código QR y un valor curricular de 120 horas, ¿sale? Ahora, para las personas que vayan a adquirir su constancia antes de finalizar el diplomado, les vamos a dar el acceso exclusivo a un grupo donde vamos a estar compartiendo las grabaciones de las sesiones. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes en ese grupo van a poder acceder a estas grabaciones de manera asincrónica. Ustedes van a poderlas ver en el tiempo que, pues bueno, mejor les pueda parecer, sobre todo para aquellas personas que no se puedan conectar durante las sesiones en vivo o las sesiones en retransmisión, que en este grupo también les vamos a estar compartiendo lo que son archivos adicionales relacionados a este tema del diplomado. Ahora, esto es para aquellas personas que vayan a adquirir su constancia en el transcurso del diplomado una vez que finaliza. Si ustedes van a entrar en las sesiones en vivo o lo van a estar viendo en retransmisión y quieren la constancia, también la pueden adquirir una vez que finaliza el diplomado, ¿sí? Ahora, para las personas que vayan a adquirir su constancia antes, también les estamos dando la facilidad de poderlas adquirir con un costo de, aquí está equivocado, no son 750, son 650 pesos mexicanos, ¿sí? Que van a ser dos pagos de 650 pesos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita ustedes pueden hacer el pago de la primera parte y acceder a este grupo exclusivo donde se van a compartir las grabaciones y los archivos para que ustedes puedan tener acceso de manera sincrónica, y finalizando el diplomado pueden hacer el segundo pago para que puedan pues ya tener acceso a lo que es la constancia. El costo de dos pagos son de 650 pesos mexicanos, son dos pagos de 650, o un pago único de 1,200 pesos mexicanos. Aquí igual no son 1,300, son 1,200 pesos mexicanos para aquellas personas que los vayan a adquirir de manera en un único pago. Les recuerdo, para aquellos que vayan a adquirirlo
antes de finalizar el diplomado, les vamos a estar dando acceso a ese grupo para que ustedes tengan pues la disponibilidad de las grabaciones. Esto es precisamente para darles el acceso, sobre todo a aquellos que luego van pagando la constancia antes de finalizar el diplomado, y pues es una manera de agradecimiento, sobre todo de que puedan tener el acceso a las grabaciones. Para aquellas personas que se vayan a estar conectando, aparte que la constancia es opcional, no es obligatoria para entrar al diplomado que vamos a estar teniendo. Recuerden, sobre todo para quienes están ingresando, nos vamos a estar conectando 6 viernes. Ahorita en los grupos les voy a compartir lo que es el calendario de clases para que lo tengan a la mano. En la descripción ahí van a encontrar la información para que no se vayan perdiendo ninguna de las sesiones. En vivo a las 6 de la tarde y la retransmisión al día siguiente, el sábado, a las 10 de la mañana. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a iniciar ya con esta primera clase. En las clases siguientes ya no va a estar esta introducción. Espero que haya quedado claro. Voy a ver los comentarios por si queda alguna duda referente a esta cuestión. Saludos, muy buenas tardes. Las formas de pago se las vamos a hacer llegar ahorita que finalice la sesión, ya sea transferencia o depósito. También recuerden que pueden utilizar tiendas convencionales. Ahorita que finalice la sesión, ahí en los grupos de manera detallada las formas de pago y los pasos que tienen que seguir. Y pues bueno, vamos a iniciar ya. Bienvenido, doctor Luis Heriberto González Zárate. Él es experto derecho laboral y fiscal y compliance empresarial. Con más de 20 años de trayectoria, el doctor Luis Heriberto González Zárate es una figura clave en el ámbito jurídico nacional, doctor en Derecho, ¿sí? Con 2 maestrías, fiscal y sistema penal acusatorio. Su formación y experiencia lo posicionan como líder en asesoría legal, litigios estratégicos y normalidad empresarial. Logros destacados: ha sido director general de Gonzalo Zárate Asociados, despacho jurídico con más de 2 décadas de éxito, asesor y apoderado legal de empresas de renombre como Banco FAMSA, Liverpool, Chedraui y Grupo Interacciones. Reconocido catedrático en universidades como la UAPO y la URCE, donde forma nuevas generaciones en expertos de derecho. Ponente en congresos y creador de soluciones innovadoras en derecho laboral y compliance. ¿Por qué confiar en él? Su experiencia combina excelencia académica, resultados comprobados en el ámbito empresarial y un compromiso inquebrantable con la justicia y el cumplimiento legal. Él es el que va a estar a cargo con nosotros durante estas 6 clases, así que voy a dejar de compartir para ya darle al maestro doctor Luis Heriberto. Le voy a dar el coanfitrión maestro para que tenga acceso total a esta sala de Zoom. Bienvenido y muchísimas gracias a las personas que se siguen integrando aquí con nosotros. Hola, ¿cómo Listo. están todos? Muy buenas tardes. Gusto Bienvenido, ya se... saludarles. ¿Ven mi pantalla? Sí, creo que ya está compartiendo pantalla. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Luis Heriberto González Zárate, de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Vamos a estar platicando estos 6 semanas respecto de algunos temas relevantes en cuanto al marco legal de la relación laboral, pero sobre todo el tema cómo implementarlos en una empresa, partiendo desde el derecho del trabajo, sus antecedentes de una manera muy rápida, bases constitucionales internacionales, temas importantísimos hoy día respecto a derechos humanos, la implementación de las compliance laborales en las empresas, el debido cumplimiento del marco legal de la relación laboral, temas de obligaciones y provisiones de los trabajadores, causales de rescisión, desvinculaciones, actas administrativas, reglamento interior de trabajo, comisiones mixtas.
Y finalmente, en la última sesión platicaremos respecto de las últimas reformas que hubo el año pasado y este año en tema de derecho laboral y las próximas reformas que vienen. Bueno, vamos a empezar platicando qué es el derecho del trabajo. Vamos a entender el derecho del trabajo, aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la relación existente entre los trabajadores y el patrón, con la circunstancia de que estas normas jurídicas se encuentran en nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en leyes reglamentarias, más sin embargo hoy día también se encuentran en tratados internacionales y sobre todo en jurisprudencia de la Corte Interamericana, etc. Bueno, existen antecedentes del derecho del trabajo y podemos señalar que este derecho del trabajo tuvo como antecedentes el abuso del hombre por el hombre, en el sentido del aprovechamiento del ventajoso del fuerte sobre el débil, y que trajo como consecuencia que las personas se unieran con buscar un progreso, una seguridad, una libertad. De tal suerte que se considera que en Inglaterra, con la llamada Revolución Cartista, por las cartas que se dirigían al Parlamento, fue quien inició el tema del derecho del trabajo. Pero como digo y recalco, nació con la necesidad de crear diversos instrumentos de defensa de las clases sociales más desfavorecidas, una de ellas los trabajadores. Por lo tanto, se agruparon y sentaron los cimientos y las bases respecto del derecho laboral, por así decirlo, del mundo. Ahora bien, este derecho del trabajo tiene ciertas características importantes, el derecho mexicano del trabajo, como lo son, es un derecho de origen proteccionista. ¿Por qué razón? Ya que busca proteger a los trabajadores. Es un derecho inconcluso, toda vez que deberá estar acorde con la situación social, con la situación económica, política, etcétera. Razón por la cual es muy común que existan siempre cambios. Este derecho del trabajo también va a ser un derecho de privilegio, en el sentido que va a ser siempre en razón o en favor de las personas que trabajan, de los trabajadores. De igualmente, es un derecho común de trabajo como un derecho social, en virtud de que este derecho del trabajo busca sobre todo siempre sí o sí establecer beneficios para los trabajadores con el objetivo inmediato de dignificar a la clase trabajadora. De igualmente, una característica de este derecho del trabajo es la dignidad del trabajador, en el sentido de que debe garantizársele a los trabajadores un salario digno y decoroso que le permita tener un nivel de vida digno. Y finalmente, podemos decir que este derecho mexicano del trabajo es como mínimo de una garantía social, tomando en consideración de que deben establecerse en su aplicación elementos suficientes e importantes que buscan el objetivo de respetar la dignidad del trabajador, imponiéndole al patrón ciertas obligaciones, como lo son asegurar su vida, su salud y un nivel de vida decoroso. Fíjense ustedes que dentro de los principios que rigen al derecho del trabajo, tenemos al del derecho del trabajo como un derecho social, como les comentaba anteriormente, que siempre va a tener la característica de establecer beneficios en base a las personas que trabajan. De tal suerte que, en virtud de que se considera a las personas que trabajan o los trabajadores un grupo socialmente débil, es importante que el Estado genere, crea leyes para protegerlas, es decir, estableciendo normas jurídicas que contengan las garantías mínimas y necesarias que deben tener los trabajadores, como lo son un trabajo digno, un salario remunerador, una certidumbre en el trabajo, una jornada de trabajo legal, entre otras garantías que el trabajador tiene
derecho, pero con la idea siempre, que tiene que ver con el segundo punto, que se busca tener como objetivo primordial respecto de las normas jurídicas laborales la dignidad del trabajador, es decir, que las normas jurídicas laborales garanticen de una manera o de otra el salario digno, que le permita tener al trabajador un nivel de vida más digno. Ahora bien, es importante señalarles que respecto del tema de la dignidad del trabajador, podemos señalar que la misma Ley Federal de Trabajo establece que el salario mínimo debe ser suficiente para garantizar las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural. Y sobre todo también, ¿para qué? Para proveerle la educación obligatoria a sus hijos. Estos derechos laborales son derechos irrenunciables, es decir, que bajo ninguna circunstancia los trabajadores pueden ser privados de ellos, inclusive aunque los trabajadores lo aceptaran, ya sea de manera expresa o de manera tácita. De tal suerte que es una obligación del Estado el crear instituciones, mecanismos y medios de defensa apropiados para que las personas que trabajan recurran a ellos para defender sus derechos en el caso que estos sean violados. Ahora bien, fíjense ustedes que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que a ninguna persona puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sea lícito. Asimismo, es importante señalar que uno de los principales objetivos o metas del derecho del trabajo es que exista igualdad, es decir, que para trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tomar en cuenta sexo, nacionalidad, ni ninguna otra condición. Asimismo, podemos señalar nosotros que otro principio fundamental en el derecho del trabajo mexicano es la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Esto quiere decir que en el caso que existiere una duda respecto a la aplicación de una norma laboral, debemos interpretar siempre la que más favorezca al trabajador. Ahora, las normas del trabajo buscan siempre tener un equilibrio en tanto a trabajadores y patrones en un ambiente de cordialidad. Y se busca siempre, sí o sí, el que se propicie el trabajo digno, decente en las relaciones laborales. ¿Pero qué entendemos por trabajo digno, decente? Entendemos aquel en el que se le respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencia sexual o estado civil. Pero además, se tiene un acceso a la seguridad social. Es un derecho humano de las personas que trabajan de tener acceso a la seguridad social. ¿Cuándo? Desde el día 1 del trabajo. No es un derecho que hay que ganarse, es un derecho humano que cuentan las personas que trabajan. Asimismo, de que tengan las personas que trabajan un salario remunerador. Además, que reciban capacitación y adiestramiento. Y además, que cuenten las personas que trabajan
con condiciones óptimas de seguridad e higiene, con el objetivo de prevenir riesgos de trabajo. Derivado de ello, en este contexto, vamos a llegar al tema de la legislación, al tema de dónde nace el derecho del trabajo mexicano. Podemos señalar nosotros que el artículo 123 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, se promuevan empleos, etc. Y así también señala que el Congreso de la Unión es el facultado para expedir leyes sobre el trabajo. En ese sentido, en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Congreso de la Unión puede expedir leyes reglamentarias al artículo 123 constitucional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 133 de nuestra Constitución establece que las leyes del Congreso de la Unión que manden de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Y además, que los jueces de cada entidad federativa evidentemente se deberán de arreglar con la Constitución, pero también respecto de las leyes y tratados internacionales. No obstante que hubiera disposiciones en contrario. Este mismo tema nos lo reitera la Ley Federal de Trabajo, en el que establece las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en términos del artículo que les comenté, el 133, serán aplicables a las relaciones de trabajo, sobre todo en aquello que beneficien al trabajador. De tal suerte que hoy día podemos tomar en cuenta y señalar que en materia de derecho laboral tenemos Constitución, tratados internacionales en temas de derechos humanos, tratados internacionales en temas general, en derechos humanos laborales en general, leyes federales, etcétera. Por lo tanto, es muy importante esta situación. Y esto lo reitera el artículo primero. El artículo primero de la Constitución nos establece que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos por la Constitución, pero además con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Además que las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar de conformidad a la Constitución, pero también con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo siempre a todas las personas en cuanto a una protección más amplia. Asimismo, en este orden de ideas, todas las autoridades derivado al ámbito de su competencia tendrán la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero, además de ello, como consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar aquellas violaciones a derechos humanos en términos que establezca la misma norma jurídica. Y esto, compañeros, podemos entenderlo conceptualizado como el principio pro homine, y que evidentemente señala que las normas en materia de los derechos humanos se van a interpretar siempre de conformidad con la Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, procurando siempre favorecer en todo el tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Asimismo, podemos señalar que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siempre y cuando sea lícito. Asimismo, que el ejercicio de la libertad solamente podrá vedarse por determinación judicial y además que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Y esto que platicábamos nos lleva a un tema bien interesante, que no es moda, es un tema que tiene mucho tiempo, en el sentido de establecer que hoy día las personas que trabajan no solamente gozan de derechos laborales, sino hoy día gozan de lo que denominamos derechos humanos laborales. En ese sentido, podemos señalar nosotros qué entendemos por derechos humanos laborales. Y entendemos por derechos humanos laborales aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. En ese sentido, debemos señalar nosotros que, derivado de ello, los derechos humanos laborales no solamente son normas legales, sino también son garantías sociales que posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando dependen del trabajo del trabajador. Ahora bien, es importante saber los derechos humanos laborales por dos circunstancias muy importantes. La primera, tomando en consideración que es una obligación del patrón respetar los derechos humanos laborales de las personas que trabajan. Pero también es importante conocer de los mismos porque estos derechos humanos laborales se violan con mucha frecuencia y solamente conociéndolos podemos exigir su cumplimiento. Además, que la persona que los conozca pueda convertirlos con otros, y así de manera sucesiva. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba? De acuerdo al artículo 1 constitucional, todas las autoridades en el orden de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y que el Estado debe prevenirlos, investigarlos, sancionarlos y repararlos. Esta misma situación opera en las empresas. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el Estado es el que regula, que verifica que se respeten, se protejan de los derechos humanos, es una obligación que se le pasa a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas son las que tienen la obligación de cumplir con el marco legal de la relación laboral. El marco legal de la relación laboral no solamente recuerda la Ley Federal de Trabajo, sino también normas oficiales o mexicanas que tengan que ver conforme al giro. ¿Conforme a qué? Conforme a jurisprudencias de la Corte Interamericana. ¿Contendiendo a qué? Atendiendo también al tema de tratados internacionales. ¿Por qué razón? Porque el mismo artículo 6 y la misma Constitución lo ha establecido. El artículo 6 de la Ley Federal de Trabajo establece las leyes respectivas, las leyes laborales, y los tratados celebrados, aprobados por nuestro país, son aplicables en las relaciones de trabajo, siempre y cuando que sean temas que beneficien al trabajador. Ahora, estos derechos humanos o derechos humanos laborales debemos tomar en consideración que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia,
sexo, origen nacional, religión, lengua, etcétera. Y además que estos derechos están interrelacionados, son interdependientes y además son indivisibles. Muchas veces le digo cuando estamos en clase, ¿se acuerdan de Iron Man? Se ponía su traje. Lo mismo es el tema de los derechos humanos. Estos derechos humanos tienen ciertas características importantes y esenciales, como lo son. Primero, se sustentan en la dignidad humana. Segundo, son inherentes a cada persona sin distinción, por lo tanto son universales. Tercero, no tienen jerarquía, son interdependientes, indivisibles y progresivos. Además, son inalienables, no pueden suprimirse y siempre deben respetarse garantías procesales. Y eso nos lleva que con la reforma constitucional que tuvimos en el año 2011, se modificaron varios artículos, dentro de ellos el artículo primero, y en el cual amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas, incluyendo aquellos en los que se encuentran tratados internacionales en los que México forma parte. Establece el principio pro persona para la interpretación de la ley, privilegia siempre a los individuos. Señala, como les comentaba, que las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y determina que en el caso de una violación, el Estado puede prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y eso nos lleva a un tema bien interesante, sobre todo, que las empresas hoy día deben tratar de verificar el debido cumplimiento del marco legal de la relación laboral que le corresponda. ¿Por qué razón? Una, porque es su obligación cumplir con los derechos humanos de las personas que trabajan. Dos, porque en el caso de incumplimiento, más allá de una multa, más allá de una clausura, puede ocasionar problemas complicados a las personas que trabajan. Un riesgo de trabajo, un accidente, etcétera. Ahora, estos derechos humanos laborales los consideramos como inherentes, platicamos, son inseparables de cada persona que depende de un trabajo para vivir. Son integrales. Todos estos derechos están correlacionados entre sí, lo cual significa, podemos entender, que si uno de ellos es violado, puede hacer que otros más se vean afectados. Es un derecho irrenunciable. Son parte del ser humano. No pueden renunciarse, no pueden transferirse, no pueden prestárselo a otra persona y mucho menos pueden negárseles. Además, son exigibles. En ese sentido, podemos señalar nosotros que los derechos humanos laborales los podemos encontrar en distintos ordenamientos, como lo son, uno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dos, Ley Federal de Trabajo. Tres, normas oficiales mexicanas del juego al giro de la empresa. Cuatro, tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales. Cinco, tratados internacionales en derechos humanos en general. Seis, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siete, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos lleva, compañeros, a establecer o llegar al conocimiento que existen 10 derechos humanos laborales fundamentales, fundamentales. El primero de ellos, el empleo estable. Esta circunstancia implica la posibilidad de la persona que trabaja de elegir libremente el trabajo y realizarlo de manera voluntaria, así como obtener un empleo sin discriminación alguna, ser capacitado,
tener una garantía de estabilidad, tener un tema de antigüedad, tener el tema de una protección contra el desempleo, como una reinstalación o una indemnización. El segundo de ellos, el salario suficiente, que debemos considerarlo como aquella remuneración idónea para satisfacer las condiciones mínimas que permitan llevar una vida digna para la persona que trabaja y su familia. Y es importante en ese sentido señalar que las normas que establece la Ley Federal del Trabajo son normas mínimas, derechos mínimos, de tal suerte que de ahí para arriba, ¿no? Podemos darle más días de vacaciones, más días de aguinaldo, etc. Asimismo, el tercer derecho humano laboral fundamental son las condiciones satisfactorias del trabajo. Comprende muchas circunstancias. Las más importantes son tener un horario de trabajo de acuerdo con la ley, tener un descanso suficiente para recuperar energías, tener un ambiente laboral seguro y saludable, libre de violencia, tener derecho a una indemnización por riesgo de trabajo o accidente de trabajo, tener un trato humano y respetuoso, tener el pago de sus prestaciones legales, horas extras, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, etcétera. Así también tenemos como un derecho humano laboral fundamental el de la libertad sindical, que trae consigo el tema de que la persona que trabaja pueda asociarse o afiliarse a un sindicato de su preferencia. De igual manera, de elegir a sus representantes a través del voto libre, universal y secreto, al funcionamiento democrático del sindicato. Asimismo, otro derecho humano laboral fundamental, lo tenemos en la contratación colectiva, que radica en la posibilidad de que las personas trabajadoras se organicen, creen un sindicato, siempre y cuando sí busquen siempre el mejorar las prestaciones que tienen, que establecen en la ley, como les comenté, como prestaciones mínimas, derechos mínimos. Asimismo, tenemos el tema del derecho de huelga, que consiste en la suspensión de las labores del centro de trabajo, claro que evidentemente con el objetivo de presionar al patrón, con el objetivo de conseguir mejores prestaciones, obtener un reparto equitativo de las ganancias, que les permita a los trabajadores vivir con dignidad, ejercer su derecho de contratación colectiva, así también de un derecho humano laboral fundamental. Lo tenemos en los derechos de equidad de género. Y con ellos se puede exigir, como por ejemplo, la igualdad de oportunidades tanto para hombres y para mujeres en el ejercicio de todos sus derechos laborales, equidad entre ambos, tema muy interesante e importantísimo, el derecho de las mujeres trabajadoras a no ser hostigadas ni acosadas sexualmente, el derecho que tiene la mujer durante el embarazo, que no se le exija esfuerzos que pongan en riesgo su salud en relación con la gestación, el derecho que se le otorga un periodo mínimo antes y después del parto, además de que también se le garantice su salario íntegro, conservando su derecho, su empleo y los derechos adquiridos, así como también una guardería gratuita para sus hijos o sus hijas. Otro derecho humano laboral fundamental lo tenemos en la protección al trabajo de los menores de edad, en el sentido de que se prohíba el trabajo para menores, porque debemos tomar en cuenta
que el Estado debe garantizar protección y vigilancia para que un menor de edad continúe con sus estudios. Más sin embargo, si un menor de edad fuera sujeto a un trabajo, la autoridad y también el patrón deberán garantizarle siempre, sí o sí, sus derechos humanos laborales. Así también tenemos un derecho humano laboral, el de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Esto significa que las personas que trabajan no pueden renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando existiera un documento firmado, aun cuando fuera con testigos. ¿Por qué razón? Porque son derechos de las personas que trabajan y los derechos humanos de las personas que trabajan deben respetarse. Finalmente, un derecho humano laboral, tenemos el de la justicia laboral. En este tema debemos señalar que, como platicamos al principio de la charla, es el Estado quien tiene la obligación de garantizar a través de los medios adecuados que no se violen los derechos de las personas que trabajan. Pero, en el caso que así fuera, que se cuente con un tribunal independiente e imparcial al que acudan para obtener justicia, y además de que se determinen sus derechos y obligaciones de una manera pronta, expedita y gratuita, de tal suerte que las autoridades del trabajo deben garantizar la observancia o debida observancia del marco legal de la relación de las empresas a través del debido cumplimiento de los derechos humanos laborales de las personas que trabajan. Ahora, evidentemente, el propósito de estos derechos humanos laborales es, uno, proteger el derecho a trabajar, a manifestarse, a asociarse. Dos, asegurar términos justos de contratación, trabajo y desvinculación. Tres, evitar discriminación por género, edad, discapacidad, enfermedad, nivel económico, religión, etcétera. Tercero, cuarto, que se establezcan requisitos de seguridad e higiene que deben cumplirse en los centros de trabajo. Quinto, definir condiciones para que las personas que trabajan reciban salarios y beneficios que les permitan cubrir sus necesidades. Además, que proteger el derecho a la salud, a la seguridad social, y además proteger sí o sí el derecho a la capacitación. Ahora bien, fíjense ustedes que en nuestro país tenemos derechos humanos laborales que podemos identificar de manera específica, como lo es el derecho a un trabajo digno. Ya platicábamos que toda persona tiene derecho a un trabajo digno. En ese sentido, se deben crear empleos conforme a la ley, y sobre todo ese trabajo digno debe permitirle un salario digno para que pueda disfrutarlo en compañía de su compañía. Segundo, el derecho a un salario equitativo, es decir, que este salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador, pero también de su familia. Un derecho a la no discriminación. Todas las personas, todos los seres humanos, son iguales en su dignidad. Deben ser tratados siempre con respeto y consideración. Y además, que nunca se les discrimine. De igual manera, tenemos derecho a una jornada laboral justa, conforme a los parámetros que establece la legislación. Tenemos también un derecho a la protección contra el despido arbitrario, de tal suerte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a los trabajadores de no ser despedidos injustificadamente. Y si fuera despedido de manera injustificada,
la persona que trabaja podrá solicitar la reinstalación o la indemnización. Igualmente tenemos el derecho humano laboral mexicano, por así decirle, el derecho a la seguridad social, en el sentido que debe garantizarse a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que le permitan no seguir laborando por un tema de salud, de tal suerte que las personas que trabajan tienen el derecho humano a la seguridad social desde el día 1 de su trabajo, no al día 15, no al día 30, no al mes, no al mes, desde el día 1. Así también tienen derechos a la capacitación y formación profesional. El trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en el trabajo, con el objetivo siempre sí de que esta capacitación y adiestramiento le permita elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes o programas formulados de común acuerdo, patrón y trabajadores, y que además esos programas sean aprobados por la Secretaría del Trabajo. Asimismo, tenemos el derecho a condiciones de trabajo seguro. Esta circunstancia es bien importante y se considera una parte integral del derecho del trabajo, en el sentido de que la persona que trabaja tiene el derecho a disfrutar y desarrollar el trabajo que realiza en condiciones de trabajo seguras y satisfactorias. Este tema va siempre muy vinculado con las obligaciones que tienen las empresas de tener su programa interno de protección civil, en el tema de tener tu comisión de seguridad y higiene, etc. Asimismo, otro derecho humano laboral mexicano, tenemos al derecho a la igualdad de remuneración. Y este derecho de igualdad de remuneración trae como consecuencia que tanto hombres y mujeres que desempeñen funciones en el mismo lugar de trabajo reciban un salario por igual. No es necesario que sean trabajos idénticos, sino deben considerarse de manera igual. Ahora bien, ¿de qué manera o qué mecanismos tenemos para hacer valer los derechos humanos laborales? Para poder hacer valer los derechos humanos laborales tenemos varios mecanismos, como lo son mecanismos no contenciosos o no jurisdiccionales, como podemos destacar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos destacar las comisiones estatales de los derechos humanos. Tenemos organismos jurisdiccionales, como los juzgados laborales. Tenemos organismos no jurisdiccionales, como son los centros de conciliación. Tenemos organismos internacionales, como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales. También tenemos la legislación, tomando en cuenta la Constitución, Ley Federal de Trabajo o normas oficiales mexicanas, de acuerdo al giro de la empresa. Pero también tenemos mecanismos para hacer valer los derechos humanos laborales administrativos, como son la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo de las entidades federativas de los estados. Y eso nos lleva a tener en cuenta que existe un organismo que se llama Organización Internacional de Trabajo. Esta Organización Internacional de Trabajo pertenece al sistema de las Naciones Unidas y ha establecido, tema muy importante, lo que se conoce como el contenido del derecho internacional en materia de derechos humanos laborales. Nuestro país es miembro desde el año 1931 y nuestro país ha firmado 82 convenios y un protocolo, de los cuales actualmente se encuentra 64 en vigor.
Y existen líneas de acción prioritaria de la Organización Internacional de Trabajo en México. Incluye varias circunstancias, como son la reforma laboral, el empleo, formación profesional, una transición justa, economía rural, protección social, migración laboral, ojo, erradicación de trabajo infantil, seguridad y salud en el trabajo, igualdad de género, fortalecimiento de organizaciones de trabajadores, fortalecimiento de organizaciones de empleadores y además normas internacionales del trabajo. Ahora, podemos señalar nosotros que las normas internacionales del trabajo vamos a considerarla como instrumentos jurídicos realizados por la OIT que establecen principios y derechos básicos en el derecho del trabajo. Y estos principios y derechos básicos se dividen en dos circunstancias. Primero, convenios y protocolos. Y segundo, recomendaciones. Cabe señalar que los convenios o protocolos, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes, que puedan ser ratificados por los Estados miembros. O en recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. En ese sentido, podemos llegar a establecer que existen ciertos convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, como lo son el convenio relativo a la libertad sindical y protección de derechos de la sindicalización, el convenio relativo a la aplicación de los principios de derecho, sindicación y negociación colectiva, el convenio relativo al trabajo forzoso obligatorio, como lo son el convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, como lo son el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, como lo son el convenio para la prohibición de trabajo infantil y su inmediata eliminación, como lo son el convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, como lo son el convenio de discriminación en materia del empleo. Es muy importante señalar y establecer que existe un convenio con número 190 que va relacionada con la recomendación número 206, en las cuales se establecen de manera internacional un marco común que busca un objetivo muy importante: el prevenir, remediar, eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Asimismo, establece este convenio que toda persona que trabaja tiene derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso, y establece la obligación de respetar, promover y asegurar el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo establece que la violencia y el acoso en el mundo designa un conjunto de comportamientos y de prácticas que son inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiestan de una sola ocasión o de manera repetida, que tengan por objeto que causen daño físico, psicológico, económico
y que incluye violencia y acoso por razón de género. De tal suerte que establece el tema como la violencia y el acoso por razón de género, a qué personas van dirigidas. Y es un tema muy complicado porque incluye hasta temas de acoso sexual. Y eso nos lleva, compañeros, a llegar al siguiente conocimiento. En materia de derecho laboral, debemos tomar en consideración siempre la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados internacionales en derechos humanos laborales, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leyes federales y también normas oficiales mexicanas que tengan que ver respecto al giro de la empresa. Ahora, es importante señalar y reiterar que en nuestro país la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante, siempre y cuando que, como platicamos al principio, sea la más favorable a la persona. En este caso, la más favorable a las personas que trabajan. Ahora, nuestro país ha celebrado una infinidad de convenios. Podemos señalar algunos, como lo es la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social, que establece que debe garantizársele a toda persona que trabaja el derecho a trabajar y a elegir libremente su empleo. ¿Ok? Así también tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que toda persona que trabaja tiene el derecho al trabajo en condiciones dignas, en condiciones dignas, así como también el derecho a recibir una remuneración, evidentemente relacionada con su capacidad y destreza. Más sin embargo, que esa remuneración le asegure un nivel de vida digno para él y su familia. Así también tenemos, por ejemplo, como ejemplo, el protocolo de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, conocido como Protocolo del Salvador, que establece, dentro de los derechos de las personas que trabajan, el derecho a la estabilidad en el empleo, señalando que en aquellos casos de un despido injustificado, es decir, sin causa justificada, la persona que trabaja tiene el derecho a una indemnización, así también como su readmisión en el empleo, su reinstalación. Asimismo, tenemos también el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece y reitera lo que hemos platicado en varias ocasiones, que toda persona tiene derecho a un trabajo, a la libre elección del mismo, a la protección del desempleo, pero además que esa persona tiene que ese trabajo sea sin discriminación, que tenga un salario remunerador, que tenga la existencia de la dignidad humana y además el derecho que tiene la persona que trabaja de sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Así también tenemos como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente viene a establecer lo mismo, que toda persona puede escoger el trabajo
que quiera tener. Asimismo, establece que deben siempre señalarse condiciones que garanticen las libertades y derechos fundamentales como persona. Y esto nos lleva a saber y entender el tema del control de la convencionalidad. Son aquellos documentos y normas que los jueces y autoridades en nuestro país deben observar para autorizarse que, primero, que las leyes atiendan los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Ya decíamos nosotros que en materia laboral tenemos Constitución, tratados internacionales en derechos humanos laborales, tratados internacionales en derechos humanos en general, tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leyes federales y además normas oficiales mexicanas. Y de tal suerte que todo esto se traduce en lo siguiente, en que los derechos humanos laborales surgen o inician con el tema del trabajo digno, decente, y que platicamos, trae como consecuencia en el que se respeta la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, religión, condición migratoria, etc. Se tiene acceso a seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación, se cuenta también con condiciones de seguridad e higiene óptimas para prevenir riesgos de trabajo. Además, que se le da el derecho humano laboral a las personas que trabajan de asociarse, derecho de huelga, a la contratación colectiva. Y eso nos lleva a esta circunstancia. El cumplimiento del marco legal de la relación laboral empieza, como ya platicábamos, en la Constitución y en las autoridades, en el sentido que las autoridades, en el orden de sus competencias, deberán prevenir, cuidar, respetar los derechos humanos laborales. Más sin embargo, ya lo platicamos aquí, que estos derechos humanos también tenemos derechos humanos laborales. De tal suerte que la Constitución debe verificar, cuidar, proteger que las empresas cumplan con el marco legal de la relación laboral. Derivado de esto, como les comentaba al principio, esta obligación se le traspola a las empresas, en el sentido que las mismas deben de cumplir siempre, sí o sí, con el marco legal de la relación laboral de acuerdo a su giro. ¿Por qué de acuerdo a su giro? Porque si bien es cierto que la Constitución, Ley Federal de Trabajo, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece derechos humanos laborales, salario digno, condiciones de trabajo, etc. Es muy importante también destacar que el debido cumplimiento de la relación laboral tiene que ver sí o sí con la norma oficial mexicana. ¿Cuáles? Las que le aplique al giro de la empresa. De tal suerte que en el caso de que las empresas no cumplan, existen autoridades como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que evidentemente van a señalar programas de inspección, pero esos programas de inspección, muchos dijeran, el objetivo es que te multen, el objetivo es que te clausuren, y no lo es así. El objetivo de una visita de inspección, una hora de inspección,
tiene como objetivo siempre el verificar el cumplimiento de la normatividad laboral, ¿vale? Marco legal de la relación laboral. Pero también el verificar el trabajo digno, decente, y ya platicamos aquí que es un derecho humano. El verificar la inclusión laboral, derecho humano. Verificar la capacitación y productividad, derecho humano a la capacitación. Verificar la cultura de prevención de riesgos del trabajo, que es un tema también de un derecho humano laboral, de seguridad, higiene. Y siempre, y siempre, y siempre buscando el salvaguardar en todo momento los derechos humanos de las personas que trabajan. De tal suerte que si una empresa cumple con el marco legal de la relación laboral, evidentemente no tendrá problemas con la Secretaría del Trabajo, pero más allá de eso, no tendrá problemas con sus trabajadores. Y además de eso, genera certidumbre, genera certeza, genera crecimiento. De otra manera, es muy complicado. Fíjense ustedes que, no sé si vieron por ahí los publicados de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha destinado, a partir de este año, a hacer 38,000 visitas de verificación. 38,000. En muchos sectores, ¿no? Condiciones de trabajo, seguridad, higiene, capacitación, alistamiento. Y claro está que tal vez el objetivo sí sea recaudatorio. El fin último que busca la visita es el debido cumplimiento. ¿Debido cumplimiento con qué? Con lo que le toque, ¿no? Como puede ser, en el caso de una constructora, pues que cumpla con las normas de la Ley Federal de Trabajo, Constitución, etcétera, pero normas oficiales mexicanas también, en las cuales, por ejemplo, establecen lo de la cuerda de vida, etcétera, ¿no? De tal suerte que ese debido cumplimiento de ese marco legal de la relación laboral se traduce, se documenta a través de varias circunstancias, estableciendo siempre derechos, obligaciones, provisiones y, adicionalmente, si cuenta la empresa con un reglamento interior de trabajo, de sanciones. Básicamente esto, compañeros, es lo del inicio que vamos a empezar platicando. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que nos pueda escuchar. Adelante. Excelente, maestro Heriberto. Muchas felicidades por la ponencia. No sé si va a los participantes, alzarían la mano o le leo algunas preguntas que están en el chat. Adelante, maestra. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí hay una que me parece importante. Dice, ¿en qué momento surgen los derechos humanos del trabajador? Esto pregunta José Domingo Moreno Villatoro. ¿En qué momento surge? Pues en el momento que inicia una relación de trabajo, ¿no? Porque los derechos humanos laborales son inherentes a la persona. Debemos partir que todos tenemos derechos humanos, todos, todos. Pero al momento de que nos volvemos persona que trabaja, de manera inherente tenemos derecho a derechos humanos laborales. ¿Me escuchan? Ah, sí, es que había silenciado el micrófono. Por aquí vi otra, dice, ¿qué procede cuando un patrón de manera sistemática no concede días de vacaciones a sus trabajadores y argumenta que pasados 6 meses ya caducó dicho derecho? Dice que es un tema bien interesante, pero debemos tomar en consideración que los derechos humanos laborales son irrenunciables. Mas, sin embargo, existe un tiempo para prescripción de su ejercicio de lo mismo por parte de los trabajadores. 1 año, 3 meses, 2 meses. Mi punto de vista sería que en el caso que... Es que desafortunadamente tenemos un tema muy complicado. A mí me ha costado mucho
el tema de eso que les comenté, de que la Constitución establece derechos humanos, que se respeten y todo eso, que esa obligación se le traspola a los patrones y que deben verificar su cumplimiento. Es muy complicado el hecho de hacer saber, entender y comprender que el patrón, que los trabajadores tienen derechos humanos laborales y que no son irrenunciables. ¿Qué puedes hacer? Ir al centro de conciliación, mandarlo a llamar, puedes rescindir la relación laboral, porque son derechos humanos que tienes. Desafortunadamente hay un tema muy complicado, porque para acreditar el pago de vacaciones, desafortunadamente cuando se timbra el CFDI de nómina, el CFDI de nómina, debemos tomar en cuenta que no hay CFDI de vacaciones, ¿no? Entonces es muy importante también que siempre se documente cuando las personas el trabajador los usa, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Hay otra que va un poco relacionada con el tema. Pregunta Katia Sánchez Hernández. Cuando se renuncian derechos ante el centro de conciliación, ¿qué procede a hacer? Es complicado porque los derechos humanos son irrenunciables, independientemente lo hayas hecho una autoridad. Pero ¿como qué derecho humano? ¿O como qué derecho? Bueno, Pudiera más responder la pregunta. ajá, si está Katia, que pudiera replantear la pregunta. Aquí pregunta Alma iPhone, ¿qué procedería si un empleado no quiere seguro social y un contrato laboral? Otro tema bien interesante. Es importante señalar, muchos patrones consideran o piensan que por no tener un contrato laboral por escrito, no son trabajadores. Más sin embargo, debemos señalar y precisar que los trabajadores son trabajadores independientemente tengan un contrato verbal o escrito. Lo ideal es que sea por escrito. Es importante siempre que el trabajador tenga derecho a la seguridad social. Es un derecho humano que tenga. Y es una práctica común porque, ¿sabes qué, patrón? No me pague seguro social, mejor dámelo en efectivo a mí, ¿no? Pero desafortunadamente tenemos el tema de que un trabajador, tenga contrato o no, en un área de un centro de trabajo, puede ser sujeto a un riesgo, accidente o muerte de trabajo, ¿no? De tal suerte que si esta personaje no tuviera seguro, pues va a ser un problemísima para el patrón. Además que es importante, sí o sí, respecto al tema es importante respecto al tema de los contratos de trabajo, es importante que se señale los beneficiarios del trabajador para el caso de que le acontezca alguna circunstancia. Y no solamente se señalen los beneficiarios, sino se señalen sus nombres, sus domicilios y los porcentajes que les deben de otorgar. De tal suerte que en concreto lo que pregunta no es un tema de que si quiere escoger o no, es un derecho que tiene derecho humano el trabajador a tenerlo y pues el patrón que le dedo alta y punto. Más sin embargo, también que se haga un contrato por escrito en el cual se establezcan derechos, obligaciones, prohibiciones y si tenemos reglamentos, sanciones. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Bueno, no sé si podamos contestar alguna otra Sí, pregunta. adelante, adelante. Pregunta Arturo López, ¿cuáles son los elementos o características de una relación laboral ¿Cómo? apegada al 123 de la Constitución? Pues las características importantes de acuerdo al artículo 123 de la Constitución sería una relación de trabajo personal y subordinada y mediante pago en un salario. Una Perfecto, relación de supra-subordinación, patrón-trabajador, mediante pago en un salario. Gracias, maestra. sí, doctor. Bueno, aquí preguntan también, más bien creo que sería un comentario, dice, en los tribunales laborales de los servidores públicos
se dejan de observar algunos derechos de los trabajadores al servicio del Estado, dando prioridad a la funcionalidad o salud presupuestal de las instituciones de gobierno. Sí, pero debemos recordar que en tratados de los trabajadores del servicio de poderes del Estado lo regula el artículo 123, inciso B. Ajá, exactamente es lo que iba a comentar. Sí, No es el mismo trato. así es, no es, no. Ajá. Otra pregunta dice, ¿qué sucede en tema de aportaciones al IMSS y lo referente a esa prestación cuando se tienen dos empleos? ¿Se puede pedir que en uno no inscriban en el seguro? Es complicado porque, es complicado sobre todo para ver las condicionantes, ¿no? Porque el trabajador, en teoría, debía tener un solo patrón, ¿no? Habría que ver las condicionantes del caso en concreto y ver de qué manera se vinculan. Perfecto. Y está relacionada un poco, dice, ¿qué pasa si un trabajador tiene seguro social y el patrón deja de pagar? ¿Pierde la seguridad social a pesar de que esté trabajando? Es un tema bien complicado porque, fíjense ustedes, el derecho a la seguridad social, como les he señalado, es un derecho humano que tiene el trabajador. Un derecho humano que tiene el trabajador. ¿Desde cuándo? Desde el día 1. Pero es muy común que muchas empresas de manera rotativa los den de alta, los den de baja, den de alta, den de baja. Creo que es importante que las personas que trabajan de manera constante, tal vez trimestralmente, verifiquen su constancia de semanas cotizadas para poder ver esta circunstancia. Y en el caso que haya un tema que lo den de baja, etcétera, podrían rescindir al patrón, podrían acudir ante el centro de conciliación, podrían presentar una queja ante el Seguro Social, porque además, si bien es cierto, les platicaba aquí, el debido cumplimiento de marco de la relación laboral trae beneficios, derechos, obligaciones para ambas partes, pero también tiene ciertas circunstancias complicadas, como lo son el tema de que son delitos, el tema de simular cuestiones, sería una posible defraudación fiscal, pero habría que analizarlo, de acuerdo a la ley del IMSS. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Déjeme ver si... Bueno, hay varias preguntas. Bueno, pregunta aquí Fabela, ¿cómo pueden acreditar que no se han pagado las vacaciones? ¿Cómo pueden acreditar que no han pagado las vacaciones? Pues el trabajador lo puede acreditar con el simple dicho, porque el patrón le queda la carga de acreditar que sí las pagó. ¿De qué manera? Vinculando CFI de nómina, vinculando comprobante de vacaciones pagadas, que lo firme, vinculando prima vacacional, vinculando comisión de antigüedad, en la cual señalamos la antigüedad de los trabajadores, el periodo que cuando les toca su aniversario, en qué etapa va a ser su cumplimiento. Yo creo que hay muchas preguntas en este tema laboral, tanto de empleados de confianza como que empleados directamente de un patrón, ¿no? Ahorita comentaba usted, doctor, la aplicación de los diversos apartados del artículo 123. Aquí hacen un comentario respecto a el estado. Dice, en el estado de Oaxaca, los empleados de los honorables ayuntamientos no tienen ninguna prestación a excepción de su sueldo. ¿Se puede demandar a los ayuntamientos para su cumplimiento? Bueno, creo que es un tema bastante interesante también, ¿no? El tema de los ayuntamientos, ya que en el estado de Oaxaca
si bien es cierto, tenemos 570 municipios, la mayoría son por usos y costumbres. Sí, claro. Entonces ahí es un tema, Sí, no sé. el tema, fíjense que lo más complicado, creo, y que lo platicaba yo al principio, el objetivo de saber y conocer los derechos humanos laborales es uno, para que el patrón los cumpla, y por parte del trabajador, para que en caso de incumplimiento sepa qué hacer, porque desafortunadamente no todos cumplen, pero el cumplir siempre es bueno, sobre todo porque va cambiando mucho de las circunstancias. Antes se consideraba que el debido cumplimiento de la relación laboral es solamente tener un contrato de trabajo. Y hoy día no lo es así. Hoy tenemos al famoso compliance, que va a ser el tema que vamos a ver la próxima semana. Y a través de ese compliance es el debido cumplimiento, pero un debido cumplimiento en cuanto a un conjunto de documentos que se necesitan tener las empresas como prácticas, políticas o procedimientos que se implementan con el objetivo de asegurarse que están cumpliendo con la ley y regulaciones laborales vigentes, porque tampoco no es el hecho de que tengas un contrato de hace 15 años, ¿no? Sino que ese contrato lo vayas adecuando como reglamento. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Digo, la verdad es que son muchas situaciones en materia laboral. No sé, ¿hay alguna otra pregunta que responder para cerrar o cerramos y nos vemos en la próxima sesión, Sí, doctor? la idea va a ser, maestra, que en la próxima clase platiquemos un poco de compliance, platiquemos un poquito de compliance, qué lo integra, platiquemos qué debe contener un contrato de trabajo, en otra platiquemos comisiones mixtas, platiquemos reglamento, platiquemos temas de las últimas reformas, platiquemos un tema de derechos y obligaciones de los patrones. Y el tema, le digo más que nada, es encauzar el conocimiento para verificar qué tienes tú como patrón que cumplir y además el tema de qué derechos tienes tú como trabajador. Gracias, maestra. Excelente, doctor. Bueno, yo creo que ya entonces cerramos con con este último comentario. Y hay muchas preguntas que están haciendo aquí, pero yo creo que en la siguiente clase las vamos a poder aclarar. Eh, Perfecto. Felicidades a todos los que Es un se gusto a conectaron. todos. Buenas noches desde Oaxaca. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos Buenas noches. Hasta los luego. que se Gracias. conectaron. Nos Hasta vemos en la luego. siguiente sesión. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, maestro.